Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante Santo Pecado, conversando con el presidente de la agrupación de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Iquique y Pisagua, Héctor Marín Rosell. Héctor, la situación en nuestra región fue especialmente azotada por las violaciones de los derechos humanos, ¿cierto? Por este campo de concentración que se instauró en Pisagua, y donde también iquiqueños perdieron la vida, algunos de los cuales todavía, entiendo yo, son detenidos desaparecidos. ¿Qué ha pasado acá en la región con el tema? Bueno, a pesar de tantos años que han ya transcurrido, más de 40, tenemos un ministro que actualmente lleva las causas de Iquique y de Pisagua, que es el ministro Mario Carrozas. Él ha podido avanzar bastante en lo que es los procesos por los ejecutados y detenidos desaparecidos de Iquique y Pisagua. Hay varias de las causas que ya están cerradas, están en etapa de las acusaciones y pronto prácticamente a dictar las sentencias, porque todos los procesos de los ejecutados y detenidos desaparecidos están radicados en la justicia antigua. Por lo tanto, el juez es el que interroga, es el que procesa, es el que condena. Ahí está toda la responsabilidad. Y en ese sentido, hasta el momento el ministro Carrozas ha cumplido la función que a él le compete, de hacer justicia. Y en el caso de nuestra ciudad, ¿cuántas son las personas que fueron fusiladas ahí en Pisagua? Hay varios consejos de guerra que se le llama o se le llamaron consejos de guerra, aunque fueron ejecuciones totalmente ilegales. Y solamente en el año 90, que fue el 2 de junio, se encontraron 13 cuerpos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. Esa es la fosa de Pisagua. La fosa clandestina de Pisagua. Porque cuando se fusiló a nuestros familiares, los bandos fueron públicos a través de la radio, a través de la prensa, y también llegó un documento en una hoja de roneo con una firma ilegible, donde se indicaba la hora de los fusilamientos y se indicaba que se le había dado cristiana sepultura en el cementerio de Pisagua a nuestros familiares. Lo que nunca fue. Simplemente la fosa estaba a metros del cementerio, por lo tanto era una fosa clandestina, hecha con el único propósito de jamás poder encontrar los restos de nuestros familiares. ¿Cómo fue este hallazgo? No recuerdo bien, ¿fue una cosa fortuita? ¿Hubo una persona que entregó los datos, los antecedentes para ubicar la fosa? Por muchos años nosotros recorrimos la Pampa, en realidad. Muchas de nuestras búsquedas, la mayoría fueron fallidas por información también errónea, y mucha información que los servicios de seguridad manejaban justamente para desorientarnos, para desanimarnos y desgastarnos. Y, para que ustedes, digamos, fueran perdiendo la esperanza. Ese fue el propósito y ese fue su trabajo de impunidad. Pero contamos con muchas personas de mucha voluntad, e incluso muchos de ellos prisioneros del campo de concentración de Pisagua. Y salíamos en forma clandestina, en horarios distintos, nos juntábamos en distintos lugares, hasta que se llegó a ese campo de concentración y hasta que se llegó a Pisagua. Luego de que llega el doctor Newman, que fue un prisionero político de Valparaíso, y que él le tocó certificar las muertes y presenciar las muertes y los fusilamientos. Él no conocía a nadie de los que habían asesinado porque no era de la zona, pero entregó una información casi precisa, llega en una avioneta en forma secreta, no los vimos nosotros a él ni vimos nada, y aparece un zapato y aparece el número 73 sobre un montículo en Pisagua. Y ahí los paleros, los compañeros que estaban allá, empiezan a cavar, y a las 6 de la tarde empieza y sale el primer cuerpo de un detenido desaparecido, que era Manuel Sangüesa Mellado, que era de Concepción y había sido secuestrado junto a su esposa y a su suegro en la ciudad de Arica. Ahí se publicó una foto, digamos, en toda la prensa nacional e internacional, ¿cierto? Es la foto de Manuel Sangüesa. Claro, que realmente es impactante, digamos, ¿cierto? Por las características que tuvo ese hecho. Ahora, de las personas que fueron fusiladas y todavía no se sabe, ¿cuánto es el número de personas que no se sabe su paradero? 13.
13 personas. En Pisagua. Ya, en Pisagua. Con bando reconociendo sus muertes. Ya. Y aparte hay 4 personas más que llegaron al campo de concentración, pero no se reconoce ni su detención ni su muerte. ¿Y el Estado de alguna manera se ha hecho cargo, digamos, de esta, esta violación flagrante de derechos humanos en términos de resarcir a los familiares de las víctimas? ¿Sienten ustedes que ha habido justicia en ese sentido también, o también es un tema pendiente? Es un tema pendiente porque se hace el primer informe de verdad y reconciliación, donde se indica todos los nombres de las víctimas, sus militancias, la forma en que fueron detenidas, todo lo que respecta a los familiares, y nuestras declaraciones son públicas, pero las de los victimarios, ninguna. Los victimarios no aparecen. Y además hacen recomendaciones las personas que integraron la Comisión de Verdad y Reconciliación, en el sentido de cuál era la forma de reparar, cuál era la forma de resarcir y cuál era la forma de que nunca más estos hechos tan dolorosos se repitieran. Pero el Estado ni siquiera lo que se le recomendó y ni siquiera lo que está en los informes lo ha cumplido. O sea, no ha habido una indemnización para los sobrevivientes, no ha habido una reparación ni indemnización para los familiares de los detenidos desaparecidos. Simplemente ha habido una mezquindad, ha habido una forma prácticamente de jugar al olvido y ninguna voluntad de poder reparar en salud, en vivienda, en educación, el daño hecho a las familias que la mayoría fueron destruidas, y a la vez los sobrevivientes que ni siquiera pudieron vivir en su patria, tuvieron que irse al exilio para salvar sus vidas, expulsados como indeseables, apátridas. ¿Y ustedes en ese sentido insisten, digamos, con este gobierno? ¿Han tenido oportunidad, digamos, de plantear estos temas? Estuvimos el año pasado con la presidenta Bachelet en el mes de octubre, donde se compromete a tener una agenda corta de 6 puntos. Y uno de estos 6 son los que están en los proyectos de ley, que son tan importantes para la justicia en el país, sobre todo el artículo 93 y 103, que le estamos pidiendo al Estado, al gobierno, al Parlamento, que haga una interpretación de esas leyes, donde todos los crímenes que sean considerados de lesa humanidad, quienes los cometieron no tengan beneficio carcelario. Si se nos hubiese escuchado, no tuviéramos el problema de los degollados, no tuviéramos los problemas que se avecinan, porque son leyes que están vigentes y las leyes están para respetarse. Y si no hay voluntad para modificarla, aún tenemos la ley de amnistía vigente, aunque no se aplica, pero está vigente. Ahora, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Volviendo un poco a lo que conversamos al inicio de la entrevista, respecto, digamos, de sensibilizar en estos temas. ¿Ustedes sienten que falta mucho por avanzar en esto, digamos, tener cátedras de derechos humanos en los colegios, para los niños más pequeños, en fin, incluso hasta en las universidades, para que la gente sepa realmente lo que pasó en el país y nunca más se vuelva a repetir esto? Justamente, y siempre le hemos ofrecido a todos los gobiernos de turno poder trabajar en conjunto, solicitando que la educación cívica sea un ramo, que derechos humanos sea un ramo, que se entregue la información que hay a través del informe de verdad y reconciliación, a través del informe de prisión política y tortura, que estén en acceso en todas las bibliotecas de Chile, que se hagan seminarios, que se hagan festivales, que se hagan encuentros culturales donde el tema de derechos humanos sea central, que los niños desde la cuna sepan que hay que respetar para ser respetados, para que sean ciudadanos en realidad de un país inclusivo en que nos merecemos todos poder tener esa información y poder entregarlas para que no se vuelva a repetir lo que sucedió en realidad. A mí me llama la atención, y precisamente lo he conversado con algunos de los familiares de
de los detenidos desaparecidos acá de la zona, que no se hayan hecho, por ejemplo, más películas, documentales, en fin, respecto de casos específicos de acá de la zona, y esto a raíz de un documental que se estrenó hace algún tiempo sobre la Vicaría de la Solidaridad, ¿cierto? Y me comentaban que lástima que acá no se haya podido hacer. No sé si no ha habido voluntad, no ha habido fondo, ustedes han postulado proyectos y no se ha podido realizar, porque desde luego, digamos, un testimonio documental, un audiovisual, es bastante interesante, sobre todo para las nuevas generaciones, para que conozcan estos temas. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Han enviado proyectos, en fin, al gobierno regional, al 2% de cultura? ¿Qué ha pasado con eso? Han habido señales, sí han habido señales, se han ganado proyectos, se han hecho bastante, se ha escrito poesía, pero ha sido en realidad insuficiente. Es en realidad insuficiente. Incluso hay mucho material que prácticamente se conoce el extranjero. En el extranjero están, pero en nuestras salas de cine no existen. Nunca han pasado, o sea, nunca estuvieron, porque como es un cine que debe ser comercial, entonces ahí prácticamente cómo podemos contrapesar de poder tener este tema y de que la gente pueda informarse a través del arte, no solamente de lo que es lo visual, sino que del arte que realmente pueda representar los derechos humanos. Ahora, nos queda nada más un minuto, Héctor, y me gustaría que me comentaran un poco qué sienten ustedes que va a pasar con esta, excepto que ha vuelto al tapete de la opinión pública en el caso de los chicos quemados y también en el caso de Goyaos, que hubo ahí, ¿cierto?, un tema que se estaba otorgando una libertad a una de las personas involucradas. ¿Sienten ustedes que es un momento oportuno para retomar la conversación y que este tema vuelva a ser relevante, digamos, en el debate nacional? Sí, es muy importante porque es una herida abierta. Entonces es importante que la justicia haga su labor. El ministro Carroza tiene la voluntad, él va a investigar y va a llegar a la verdad. Después viene la otra batalla de poder condenar y que los culpables cumplan las penas por los crímenes cometidos. Y esa es una lucha constante, porque mientras se mantengan las leyes tal cual están, es muy difícil conseguir la anhelada justicia que nosotros por tantos años hemos perseguido. Bueno, Héctor, queremos agradecerte que nos hayas acompañado en este programa. Sin lugar a dudas, para las nuevas generaciones, para los más jóvenes, ¿cierto? Este programa va a ser bastante ilustrativo respecto de esta situación que pasó en nuestro país y que aquí en la región también tuvo un capítulo tremendo y muy nefasto, por supuesto, respecto de lo que pasó con las violaciones, ¿cierto?, de los derechos humanos. Así que queremos agradecerte que nos hayas acompañado en esta entrevista. Gracias a ustedes por invitarme y poder entregar este aporte desde la mirada de los derechos humanos. Muchas gracias. Conversamos hoy con Héctor Marín Rosell, presidente de la agrupación de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Iquique y Pisagua, en nuestro programa Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. Gracias por vuestra sintonía, nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario y seguramente también desde este mismo lugar aquí en el restaurante Santo Pecado. Gracias por vuestra sintonía.